¿Usted se prepara para venir al culto? ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Usted se prepara para venir al culto? Antes de salir de su casa, el domingo, cuando usted sale de su trabajo, cuando sale para su casa de trabajar o cuando sale en la mañana, de su casa para el trabajo el día del culto, ¿usted se prepara para el culto? ¿Para venir al culto? ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Usted sabe lo que sucede en este lugar cuando usted viene y por lo cual uno se tiene que preparar para venir? Porque cuando usted viene aquí pasan varias cosas. Dentro de esas cosas es que su celular puede sonar y traer distracción. De hecho, cuando uno llega al culto debería tener el celular en silencio o apagado. Hay distracciones que se presentan. Muchas veces usted está ahí atendiendo al pastor y hay algo que siempre sucede. Aparece una mosquita por aquí y ustedes se enfocan más en la mosca que en lo que el pastor está diciendo. Entonces se dejan arrastrar por la mosquita y se pierden de lo que el Señor está hablando. Viene el sueño. Está uno sentado y empieza uno como que... Yo desde aquí a veces yo pienso que me están llamando porque yo les veo que me hacen es que así. Y yo, ¿será que el hermano, será que la hermana me está llamando? ¿Será que necesita algo? Y empiezo a mirar a ver si alguien le ayuda. A causa del cansancio. A veces viene el sueño y a veces queremos ahí como que... Muchas cosas suceden. Por eso le pregunto entonces, ¿usted se prepara para el culto? Antes de salir de la casa para el culto, uno debe orar a Dios, presentar ese culto en el que yo voy a estar, presentarme yo mismo, para que sea el Señor quien mitigue y disperse todas aquellas cosas que puedan desviar mi atención de la predicación de la palabra. Si usted no lo hace, entonces le motivo para que lo haga de ahora en adelante, para que cuando usted venga, venga despierto, para que cuando usted venga, venga atento, para que cuando usted venga, venga con la firme intención de escuchar al Señor hablar. Y yo sé, hay cansancio, trabajamos, hacemos muchas cosas, pero hay que pedirle al Señor, porque justo en el momento de la predicación es que viene el sueño. Entonces hay que orar al Señor desde antes de venir aquí para que usted esté preparado para que pueda atender al Señor cuando el Señor le esté hablando. Porque de pronto en uno de esos despistes de... ¿Qué dijo el pastor? Usted se da cuenta cuando usted se le va la cabeza, pero ya lleva un ratico dormido. Hay que orar por todo eso. Porque cuando no se atiende bien a la palabra del Señor, entramos en muchas de las cosas que nos ha estado enseñando el Señor, lo que nos hablaba la semana pasada en el libro de Ageo, que vamos a continuar hoy. Y vamos entonces a ir a la segunda parte del mensaje que dejamos iniciado la semana pasada. ¿Es Dios tu prioridad? Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, Ageo capítulo 1, y vamos a estar leyendo los dos primeros versículos para que entremos en contexto y tengamos claro en qué fue que quedamos la semana anterior, qué fue lo que leímos. Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, al sea la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a quien damos gloria en este lugar, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Amén. ¿Hay una iglesia viva en este lugar? Amén. Ok, sí están, ya vi que sí están. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea
edificada. Padre, gracias una vez más por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por traernos de nuevo a este lugar para seguirte honrando y seguirte glorificando. Señor, por favor, sigue hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Llévate hoy, Señor, todo cansancio, todo sueño, toda apatía, toda insensibilidad. Llévate, Señor, todo aquello que quiera impedir que tu palabra sea recibida, Señor. Sé tú obrando en cada mente y en cada corazón hoy, para que no se atienda al pastor, sino para que todos estemos conjuntamente atentos a tu voz, a la del Dios Todopoderoso. Por favor, guíanos, direcciónanos en este mensaje, danos sabiduría y discernimiento para poder recibir y llevar a la práctica lo que nos quieres hablar. Te lo pedimos hoy, Señor, dándote gracias por tu fidelidad y misericordia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como les decía entonces, el mensaje que hemos traído en esta semana, la semana anterior y esta, lleva como título: ¿es Dios tu prioridad? Y esas son de pregunta para que usted medite si verdaderamente Él es su prioridad o no. Y estuvimos mirando la semana pasada algunas cosas bastante importantes. Dentro de ellas estuvimos viendo que el contexto del pasaje nos enseñaba que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Fueron llevados presos y cautivos a ese lugar porque Dios les estaba hablando, porque ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, y como no quisieron escuchar ni obedecer al Señor, entonces vino Babilonia, el rey Nabucodonosor, y tomó prisioneros y cautivos al pueblo. Sin embargo, a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios mantuvo en ellos viva la esperanza de que un día iban a regresar nuevamente a su tierra. Y vimos entonces cómo el rey Ciro emitió entonces, en cumplimiento a la palabra del Señor dada por Isaías, emitió un edicto, un decreto que dejaba libre al pueblo para que regresaran a Jerusalén con un propósito específico: ir a reedificar la ciudad, pero específicamente el templo en Jerusalén. Y dijimos entonces que el propósito del Señor con el pueblo de que regresara a reconstruir el templo no era tanto el deseo de construir el edificio de adobes, sino que lo que el Señor quería era que construyeran el templo para Él nuevamente tener relación íntima con su pueblo. El Señor quería una relación íntima con su pueblo. Pero nuevamente el pueblo, a pesar de que cuando salieron iban con tanto fuego y con tanta pasión, a causa de aquellas tribus que estaban alrededor y que empezaron a oponerse a la construcción, entonces, como los samaritanos, que fueron unos de esos que se opusieron, la tribu samaritana, los samarios, entonces el pueblo empezó a tener desánimo hasta que al final pararon la obra y no siguieron construyendo más el templo. Y ellos empezaron entonces a dedicarse a sus propios asuntos, a sus propios negocios, a trabajar para ellos sus casas y mantener todo bien, menos la casa del Señor. Y se acostumbraron entonces a celebrar los sacrificios en las ruinas del templo. Es lo que sucedió. Entonces el pueblo cayó en una apatía, en una indiferencia, en una rutina, en una insensibilidad. A eso cayó, y ellos entonces empezaron a tener en poco la gloria de Dios y a tener en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Y a pesar de todo eso, el Señor les hace un llamado a venir a Él, a tener una relación íntima con Él, porque Él se quería relacionar con su pueblo, y lo hace, el llamado lo hace por medio de su palabra.
De la misma manera que con ellos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador del universo, le está llamando a usted y me está llamando a mí, nos está llamando como pueblo, nos está llamando de manera individual, porque Él quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Porque para eso envió a su Hijo, para eso vino Cristo a morir en la cruz. Y aún así, también caemos en esa misma apatía, en esa misma indiferencia, en esa misma insensibilidad. Caemos muchos en no atender a la voz y al llamado del Señor. El Señor nos habla y nos llama a través de su palabra. El Señor nos manifiesta su amor y su misericordia. El Señor nos recuerda la obra de la cruz. El Señor nos recuerda su sacrificio, su derramamiento de toda su sangre. Nos llama a que tengamos una relación íntima con Él y nosotros obedientemente corremos a tener una relación apasionada con el mundo y con todo lo que Él aborrece. Este pueblo, 18 años antes, estaban apasionadamente comprometidos con el Señor. Y decíamos que eso era un llamado de atención, una advertencia para nosotros. Y decíamos que aquí, de hecho, podemos estar en este momento en el Señor, ardiendo en un fuego incesante y apasionado por Él como un horno. Pero que si descuidamos nuestra relación con Él, nuestro día a día, nuestro relacionarnos con Él constante y continuamente, vamos a terminar apagados y fríos como un témpano de hielo. Por descuidar nuestra relación con el Señor. Y quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. Y al seguir mirando entonces lo que el Señor nos quiere hablar, nosotros podemos ver que cuando el rey Ciro entonces emitió su decreto, un montón de judíos decidieron quedarse en Babilonia. Ya estaban acomodados en Babilonia. No quisieron regresar. Ellos ya se habían acomodado allí. Pero 50,000 judíos regresaron. Y estos 50,000 judíos tomaron la decisión de regresar y usted lee rápidamente el pasaje. Este es un libro que solo tiene 2 capítulos. Solo 2 capítulos. Y cuando usted lee rápidamente ve que ellos regresaron, pero usted no se sienta a visualizar de dónde a dónde y cuánto tuvieron que caminar para regresar. Recuerde, no estamos hablando de una época donde había metro, buses, avión, ni automóviles. Ellos, cuando regresaron, recorrieron nada más y nada menos que 1,000 kilómetros en los caminos de ese tiempo. Camino de herradura. Y estos hombres y mujeres regresaron porque ellos querían una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Usted viene cada culto, usted viene cada semana, usted viene en semana. Usted viene verdaderamente ¿por qué? Usted viene a la iglesia ¿por qué? Usted viene porque es el día del culto. Usted viene porque es que hay que ir a la iglesia. O usted tiene esta misma fijación, usted viene porque su deseo es escuchar hablar al Señor con la firme intención de usted querer hacer la voluntad de ese Señor que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted. ¿Por qué usted viene? Ellos querían ir a hacer la voluntad de Dios. Y escuche, aunque ese camino no era un camino fácil, pero aparte del camino, podemos ver que estos hombres y mujeres tomaron la decisión, escuche, de dejar una vida acomodada en Babilonia. Ellos estaban bien, estaban acomodados, ya tenían sus casas, ya tenían todo, ellos estaban bien allí. Ya Nabucodonosor no estaba, había otro rey, ya las cosas eran diferentes. Ellos estaban acomodados en ese lugar. Ellos tenían una vida asentada en Babilonia y dejaron esa vida para irse a una ciudad. Escuche, a ver si esto tiene lógica.
estaban acomodados, estaban bien, estaban ubicados y tomaron la decisión de salir de Babilonia para regresar a una ciudad que estaba en ruinas y destruida. Eso no cabe. Ellos se fueron para una ciudad que estaba destruida, a pesar de que ellos estaban bien en Babilonia. ¿Se dan cuenta? Pero estos judíos decidieron salir a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de que la ciudad para donde iban estaba destruida y tenían que reedificarla. Y ellos salieron por encima de todo eso en un viaje así de peligroso. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer la voluntad de Dios 1000 kilómetros. 1000 kilómetros a pie. Para ir a una ciudad a reconstruirla, sabiendo que estaban cómodos donde vivían. Y ellos lo hicieron, porque su motivación era hacer la voluntad de Dios. A veces estás tan acomodado en tu condición, en tu situación, que no quieres, y lo que menos quieres es hacer la voluntad de Dios. Quieres hacer tu voluntad, llevar a cabo tus deseos, poner en práctica tus anhelos, pero dejando a un lado la voluntad de Dios. Y Él nos está llamando a que hagamos su voluntad, porque su voluntad es buena. No solamente es buena, es agradable, y aparte de eso, dice que es perfecta. Mientras que tu voluntad y la mía son diabólicas y nos llevan al infierno. Pero la voluntad de Él nos lleva por el camino adecuado. Ahora, cuando miramos el regreso de estos judíos, cuando leemos el libro de Esdras, es algo impresionante lo que él nos cuenta. Que cuando ellos llegaron a ese lugar, hubo algo que fue lo primero que ellos hicieron. ¿Sabe qué nos cuenta Esdras? Que cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron fue tomar una ofrenda. Una ofrenda. No obligatoria, voluntaria. Ellos quisieron darla. Nadie les dijo ni les exigió. Ellos dieron una ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo. Y dice que dieron 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Eso dice en Esdras capítulo 2, versículo 69. Y si eso a usted no le sorprende, porque probablemente usted diga, bueno, pastor, sí, 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Si eso no le sorprende, vamos a traerlo al lenguaje de hoy y al tiempo de hoy, 2022. Ellos llegaron a ese lugar, 50,000 judíos, después de caminar 1000 kilómetros. Y llegan a Jerusalén y lo primero que hacen es recoger una pequeña ofrenda. Una pequeña ofrenda, que serían más o menos unas 13,200 onzas de oro, que en el precio actual serían como unos 24 millones de dólares. 24 millones, una pequeña ofrenda voluntaria, 50,000 judíos, 24 millones de dólares. Bueno, y 3 toneladas de plata, nada más. Y un montón de túnicas para los sacerdotes. Una pequeña ofrenda voluntaria. Pero tenga en cuenta, estaban acomodados donde estaban, caminaron 1000 kilómetros por un camino que no era nada agradable, no iban en bus, ni avión, ni en metro, ni en tren. Y luego llegan y dan una pequeña ofrenda, 24 millones de dólares más 3 toneladas de plata y un montón de túnicas. Y nosotros a veces nos quejamos y nos es tan difícil hasta ofrendar para poder que el lugar donde nos congregamos tenga las puertas abiertas. Porque no tenemos la verdadera confianza puesta en el Señor. Estos judíos sí la tenían.
Ahora, ¿por qué ellos hicieron esto? Porque para ellos, escuche con mucha atención, para ellos en ese instante la gloria de Dios estaba por encima de sus propios intereses. La gloria de Dios estaba por encima de cualquier interés. No, Señor, hay muchos cristianos que discuten con Dios. Señor, ¿yo por qué no puedo oír esta música? Señor, ¿yo por qué no puedo hacer tal cosa? Señor, ¿yo por qué no puedo ir a tal lugar? Señor, pero ¿y por qué? El que verdaderamente está comprometido con el Señor, el que verdaderamente está teniendo claro que la gloria de Dios está por encima de todos sus propósitos, dice, Señor, tú dices esto, amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque ese es el que le ama. Ese es el que ama al Señor. Ahora yo le pregunto, ¿la gloria de Dios está por encima de sus intereses hoy? ¿Es la gloria de Dios la prioridad en su vida hoy? ¿O lo que a usted le gusta, lo que usted desea y donde usted quiere ir y estar? ¿Ese es su interés en verdad? La gloria de Dios estaba por encima de sus intereses. Pero algo pasó. Algo sucedió en esos 18 años que apagó el fuego de su pasión por Dios. Algo sucedió. Ya había algo en ellos y ya ellos no podían decir, como dijo Isaías tiempo atrás en el capítulo 26 y versículo 8, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Usted puede decir eso hoy? Examínese. Por eso este mensaje se llama ¿Es Dios tu prioridad? Examínese. Usted puede decir las palabras que dijo Isaías. Usted puede decir, Señor, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Usted puede decirle eso al Señor y que el Señor te oiga y te diga amén. ¿Ese es tu deseo? ¿Ese es el deseo de tu corazón? ¿Verdaderamente? ¿Para cuántos de ustedes el Señor y su gloria son lo más importante? ¿Para cuántos de ustedes? Pero ¿para cuántos de ustedes la vida cristiana se ha convertido en una vida monótona? De costumbre, de indiferencia y de las cosas que son importantes para el Señor ya no son tan importantes para usted. Eso es tremendo. Para muchos lo que pasa en la iglesia no es importante. Es superficial. Servir en la iglesia, visitar a los hermanos, salir a evangelizar, ofrendar, para muchos esas cosas son secundarias. Hay muchos que tienen el don de servicio y no sirven. No quieren servir al Señor. Porque es cuando tenga tiempo, porque es cuando pueda, porque entonces la gloria de Dios no es tu prioridad. Muchos no sirven en la iglesia, no son servidores, no le sirven al Señor, no prestan su servicio al Señor en la iglesia porque su actitud, porque su pecado, porque su manera de vivir delante del Señor no es apropiada y entonces por eso no sirven. Porque la gloria de Dios no es tu prioridad. Porque si la gloria de Dios fuese tu prioridad, entonces estarías 100% comprometido en abandonar el pecado, en estar en arrepentimiento y fe constantemente delante del Señor y decir, Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Quiero estar apasionado, Señor. ¿Qué otra cosa hay en primer lugar en tu mente y en tu corazón que no permite que la gloria de Dios sea la prioridad en tu vida? Ahora, ¿se dan cuenta que para Dios la prioridad no era ese templo de adobes y cemento y varillas? Para Dios la prioridad era, es y será la relación, la comunión íntima con usted y conmigo, con su pueblo, con su iglesia. Esa es la prioridad de Dios y por eso Él habla de la manera que habla, porque Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros de manera personal e íntima. E íntima. Pero ¿qué pasó? Estos judíos tenían sus prioridades invertidas. Estaban como trabajando al revés. A ellos se les había olvidado algo importante.
Se les había olvidado su identidad como pueblo de Dios, como el pueblo del pacto. Ellos habían olvidado que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos se habían olvidado de la liberación que Dios había ejecutado en ellos. Ellos se habían olvidado de la gloria de Dios y el lugar que ellos ocupaban como pueblo de Dios en el plan de redención dicho y anunciado en el Antiguo Testamento. Muchos de ustedes, cristianos, han olvidado también lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han olvidado lo mismo hoy? ¿Cuántos de ustedes han olvidado su identidad como cristianos? ¿Cuántos de ustedes han olvidado su identidad como pueblo de Dios en el pacto, en la sangre de Cristo Jesús? Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de ustedes han olvidado que ustedes son un pueblo llamado y escogido por Dios de pura gracia? Que son un pueblo salvado por la obra de Cristo, clavándose en la cruz, cargando tus pecados y mis pecados. ¿Cuántos de ustedes se han olvidado de la obra redentora? ¿Cuántos de ustedes se han olvidado del plan de redención de Dios con el cual usted los llamó a ustedes para que sigan anunciando la gloria de Dios? Y están dedicados a sus propios asuntos y no a la gloria de Dios. Y aún así, Él nos dice, yo quiero una relación íntima con mi pueblo. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que no es nuestra prioridad, Dios nos sigue llamando, nos sigue hablando y nos sigue diciendo, óyeme, despiértate que yo me quiero relacionar. Hermanos, decíamos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios se interese y quiera tener una relación con usted y conmigo? Él no nos necesita. Los beneficiados al Dios querer una relación íntima con usted y conmigo somos nosotros, no Dios. Dios es feliz sin nosotros. Pero Él quiso compartir su felicidad creándonos a nosotros. Él nos creó para que usted y yo glorifiquemos su nombre, para que demos gloria a su nombre y disfrutemos de su presencia. Y a pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos, Él nos está llamando al arrepentimiento constantemente y nos dice, yo quiero una relación íntima contigo. Nos quiere restaurar, nos quiere renovar. El Señor tiene un deseo. El Señor, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo vino a vivir tu vida y la mía, cuando Él cargó tus pecados y los míos, cuando se clavó en la cruz del Calvario, cuando murió en ella, Él tenía un propósito específico. ¿Cuál? Él lo hizo con gozo. ¿Por qué? Porque Él quería el final. El final no era morir en la cruz. El final no era resucitar de los muertos. El final no era ir a sentarse a la diestra del Padre. El final era ver a cada uno de aquellos salvados por gracia un día en la eternidad con Él. A cada uno de nosotros en la eternidad con Él. Pero hay que vivir en este mundo como lo que somos. ¿Habitantes? ¿Habitantes o ya nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos? Nuestra ciudadanía ya no es esta. Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos con nuestro Salvador. Pero necesitas entender cuál es tu identidad. Cristiano. El cristiano es el que va a entrar, no es cualquiera, el cristiano. Aquel que la gloria de Dios es su prioridad. Aquel que está buscando vivir para agradarle a Él. Aquel que está buscando dejar a un lado sus deseos y sus anhelos. Y su prioridad es la gloria de Dios y los anhelos y los deseos del Señor. Esos son los que entrarán a ese lugar. Cuando usted y yo miramos en este pasaje que estamos leyendo, en este libro, más adelante, según sea la voluntad del Señor y podamos estudiar este libro, nosotros vamos a llegar al capítulo 2 y al versículo 9. Y no voy a profundizar en este pasaje obviamente hoy, pero miremos un breve comentario acerca de este pasaje, de este versículo, para que podamos como conectar un poquito el pasado con el presente. Ageo capítulo 2, versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa. De hecho, este pasaje muchos cristianos lo interpretan de una manera tan perversa, de una manera tan distinta a lo que el pasaje enseña. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos.
y la de paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Esto es una profecía. Esta profecía, ¿cuándo se cumplió? Bueno, se ha estado cumpliendo al menos en 3 etapas. En primer lugar, esta profecía se cumplió cuando Dios el Hijo se hizo hombre en la persona de Jesús. Ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que el Señor dijo a los discípulos después de la primera limpieza del templo en Juan capítulo 2, versículo 19. Él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos, los que estaban allí, le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y luego Juan viene e introduce el comentario. Y entonces dice que más él hablaba del templo de su cuerpo. Y en otra ocasión el Señor Jesucristo les dijo a los judíos: ¿saben qué? Uno mayor que el templo está aquí. Ustedes saben qué significaba el templo, hablamos de eso. El templo para los judíos significaba la presencia misma, viva y personal de Dios habitando allí. Y él dice: uno mayor que el templo está aquí. Yo soy mayor que este templo. Él estaba diciendo: yo soy la verdadera presencia de Dios, soy mayor que este templo. Estaba diciendo Jesús. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mira, hermanos, escucha lo que le voy a decir. Cristo es el templo. Cristo es el templo. Cristo es la personificación de la gloria de Dios. Cristo es el lugar donde usted y yo hoy podemos encontrarnos con Dios el Padre. Cristo. Cristo es la esencia. Cristo es el templo. Por eso dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque no hay nadie más glorioso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no lo hay, solo Él es glorioso y majestuoso. Así es, pero eso no se queda allí, eso no se queda ahí. Recuerden que nosotros, todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, estamos unidos a Él, a Cristo. Y como usted y yo estamos unidos con Cristo, entonces nosotros, la iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, esos que hemos venido a Cristo, esos que estamos esforzándonos en caminar con Él, esos que lo hemos recibido como Señor y Salvador, aquellos que verdaderamente estamos esforzándonos en caminar con Él, somos el templo espiritual donde se manifiesta la gloria de Dios. Los cristianos, el pueblo de Dios. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 3 y versículo 15, que la iglesia es la casa de Dios. Y en Efesios capítulo 2 y versículo 20, dice que los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para ser un templo santo en el Señor, la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, escúchenlo, somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19, eso. Pero cuando usted y yo nos congregamos como iglesia, en cada culto que venimos y nos congregamos, cuando estamos juntos, manifestamos visiblemente esa realidad de ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se reúne, manifiesta la presencia viva de Dios en la persona del Espíritu Santo. Cuando nos congregamos, este es el templo, no esto. Este es el templo. Los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuando nos miramos no pareciera como nada extraordinario.
¿Sabe por qué a usted no le parece extraordinario que nosotros seamos el templo? Porque usted no está mirando con los ojos de la fe. Porque usted no está mirando a cada creyente salvado por gracia como el Señor lo muestra. Usted y yo somos un mini templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. Y congregados somos el templo del Espíritu Santo. Y toda la iglesia en Jesucristo somos el templo del Espíritu Santo. Cuando usted mira a un hermano, cuando usted mira a alguien al lado suyo, ese que ha sido salvado por pura gracia, ese que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando usted lo puede mirar con los ojos de la fe, usted debe decir: gloria a Dios, es salvado por gracia como yo. La sangre de Cristo lo compró como a mí. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Escucha, Dios mismo habita en tu corazón, es el que habita en nosotros como iglesia. Es por eso que cuando el apóstol Pablo termina el capítulo 3 de la carta a los Efesios, él termina con una alabanza. En Efesios capítulo 3, versículo 20, él dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí está la gloria de Dios, la iglesia. Aquí es donde está la gloria de Dios, la iglesia de Jesucristo. Somos la gloria de Dios, porque aquí están los redimidos por medio de la obra de Cristo en la cruz, los redimidos por el Cordero con la sangre preciosa de Cristo, comprados por su sangre. Pero esta profecía de Ageo también tendrá su cumplimiento final en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Cuando el mundo entero será un santuario en el que la iglesia, ya glorificada, disfrutará de una deleitosa y perfecta comunión con Dios. En ese tiempo. No por un mes. No por un año, no por 1000 años, no por 10,000 millones de años, por toda la eternidad con Él. Como dice en Apocalipsis capítulos 21 y 22, una deleitosa relación con Él por la eternidad. Por eso es que se muestra la nueva Jerusalén en forma de cubo. Y muchos cuando leen Apocalipsis y ven, empiezan a pensar y a divagar. De hecho hay mucha gente que ya en el telescopio está viendo la ciudad en forma de cubo y todas esas cosas. ¿Acaso vamos a vivir nosotros en una ciudad que tiene forma de cubo? Claro que no. No, es así. Si usted ha leído la Biblia, ¿qué tenía forma de cubo en el Antiguo Testamento? El lugar santísimo. Y la iglesia, nosotros vamos a habitar en el lugar santísimo. O sea, en la misma presencia viva de nuestro Dios. Allí vamos a habitar nosotros, en la presencia viva de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé, yo lo decía el domingo anterior, yo quisiera, Señor, por Dios, Señor, por favor, bueno, no es mi trabajo, Señor, que ellos entiendan, Señor, ábreles así y que introduce esta palabra en sus mentes. Y que descienda a sus corazones y puedan vislumbrar, visualizar todo lo que hay en este mundo, todo lo que el mundo nos ofrece, todos los deseos, todos los placeres, todos los deleites, todas las cosas materiales, todo el dinero, todos los lujos, todo lo que hay aquí. Señor, que la iglesia pueda vislumbrar todo esto y cerrar todo eso y decir: esto es, como dijo Pablo, lo tengo por basura por el conocimiento del Señor, porque un día voy a estar en un lugar distinto, diferente, en la presencia viva de mi Dios. Pero a veces solo miramos esta tierra, hermano. A veces solo miramos los lujos aquí, los deleites y los placeres aquí. Hermanos, hay un placer mucho más deleitoso. ¿Y sabe cuál es? La presencia viva de Dios en la eternidad con Él. Ese es el mejor lugar que usted y yo debemos buscar. Y Dios, a pesar de nuestro pecado, nos está diciendo: ven, ven, que yo quiero relacionarme contigo. Quiero una relación íntima, Señor. Yo no lo merezco, yo sé, pero te amo. Y cambiamos
la gloria de Dios por tapitas de Coca-Cola, hermano. Por monedas de caucho. Porque eso es todo lo que este mundo ofrece en comparación de la eternidad con Él. Él quiere una relación con nosotros, hermano. Por eso no habrá templo en la Nueva Jerusalén, porque ya no lo vamos a necesitar. Porque Cristo es el templo. Porque Él es el templo. Porque usted y yo vamos a estar en la presencia misma de nuestro Salvador. Ese es el clímax de la obra redentora. Eso es lo que usted y yo debemos buscar, hermanos. Ese es el anhelo que debe dominar nuestro corazón. Porque para eso fuimos salvados, hermano. Escuche, el Señor Jesucristo no dio su vida en el Calvario simplemente para llevarnos al cielo. No. O para que tengamos una vida que ya no termina nunca, tendremos vida eterna, una vida que ya nunca va a terminar. Y eso es verdad, pero ese no es el centro de todo. Ese no es el centro de todo. ¿Qué dice el Señor? Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el foco. Escucha, Cristo no define la eternidad en relación de tiempo. Cristo define la eternidad en términos de comunión, de conocimiento. Él está diciendo, la vida eterna no es simplemente estar en un lugar por no tiempo. No, Él está diciendo, la eternidad es que me conozcan. Que conozcan al Padre por medio del Hijo de Jesucristo. O sea, la vida eterna es que tengas una relación íntima con Él. Aquí, para que la tengas en la eternidad. Aquí es donde necesitamos alimentar, tener, mantener y permanecer esa relación con Él, para que cuando cerremos los ojos aquí, los abramos en la eternidad. Cuando usted mira Lucas capítulo 16, esa historia tan famosa y conocida como el rico y Lázaro, usted ve que el llegar a la eternidad es inmediato. Dice que Lázaro murió y el rico también. Y el rico fue a un lugar de tormento. Dice que fue sepultado y que fue al Hades. Y abriendo sus ojos, en un lugar deleitoso, lleno de oro, de vino y comida, ¿cierto? En un lugar de tormento, alcanzó a ver a Lázaro con Abraham. Pero mire, dice, fue enterrado y en el Hades abrió sus ojos. Es inmediato. Cuando alguien muere, inmediatamente ve el lugar donde va a estar por la eternidad. Mientras que Lázaro, dice la Escritura, murió. Ajá. Y fue sepultado. Oh, no. Dice de Lázaro que los ángeles vinieron por él. Cuando el cristiano muere, no simplemente sepultado, los ángeles vienen y lo recogen. Y vienen y lo llevan a la misma presencia de Dios. Por eso es que vale la pena caminar con Él. Por eso es que vale la pena desprendernos de todas esas arandelas que este mundo te quiere adherir a tu cuerpo y colocar toda nuestra atención única y exclusivamente en Él. Porque en Él es donde verdaderamente vamos a encontrar deleite y gozo al final de los tiempos. Aquí hay muchas cosas, el hombre falla, las cosas fallan, las situaciones no se dan como nosotros queremos. Pero le voy a decir algo, hay uno que nunca falla y se llama Cristo. Hay algo que nunca falla y se llama Cristo. Y ese que nunca falla nos está diciendo, te estoy llamando para que tengas relación conmigo, porque quiero que nos veamos en la eternidad. ¿Cuál es el problema? La iglesia sabe esto, sí pastor, amén, pero ¿cuántos lo creen? Esa es la diferencia, y lo he dicho estos días. Una cosa es saber algo y otra es creerlo. Cuando usted lo cree, hermano, le voy a regalar una bicicleta, yo lo creo.
¿En serio? Sí, y no llega la bicicleta. Hermano, le voy a regalar una bicicleta. Y ahí está la bicicleta. Y ve la bicicleta. Y ya sabe que la bicicleta está ahí. Pero todavía no cree que es de él. Cuando ya cree que es de él, ¿sabe qué hace? Me llevo la bicicleta. Él te está diciendo, yo morí en la cruz del Calvario. Ven a mí en arrepentimiento y fe. Y vas a tener, no la bicicleta, el perdón de tus pecados, la salvación por pura gracia y el don de la vida eterna. Ay, sí, sí. Y cuando lo crees, empiezas a vivir una vida que busca agradar a Dios día tras día, día tras día. Empiezas a alejarte de todas aquellas cosas que contaminen tu relación con Dios y empiezas a acercarte y a buscarle cada día más y más y más a Él. Eso es lo que Él quiere, hermano. Por eso el Señor no define la eternidad en relación de tiempo, sino que la define en términos de comunión. Comunión con Él. Escucha, Él derramó no unas cuantas gotas de su sangre. Él derramó toda su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para que podamos conocer al Dios vivo y verdadero. Para volver a disfrutar de una deleitosa comunión con Él. Para eso. Ahora, tener una verdadera relación con Dios es estar verdaderamente vivos. Eso es tener verdaderamente vida. Más adelante nosotros veremos lo que implica tener a Dios como prioridad y ocuparnos de su casa de adobes y de varillas. Porque la verdad es que hay muchos que utilizan este libro de Ageo para predicar solamente y decirle a la iglesia solamente que den dinero para que haya dinero en el templo. De hecho, usted ve a los super espiritualoides predicando la super prosperidad y sacándole plata. Hay esos canales de televisión, ha visto las maratónicas, y piden plata, y piden plata, y piden plata. Pero tienen unos templos inmensos y piden plata. ¿Para qué? Pues para que sus cuentas bancarias sigan creciendo. Si usted mira lo que nos cuenta Esdras, la intención no era para que los sacerdotes llenaran sus bolsillos y tuvieran cuentas bancarias y tuvieran un montón de casas y un montón de cosas para ellos. No. La intención era reedificar el templo y para eso dieron. ¿Por qué? ¿Porque el propósito eran las varillas y los adobes? No, porque el propósito era tener el lugar apropiado para tener una verdadera relación con su Dios. Pero muchos predican de esta manera. ¿Es verdad que hay que dedicarle tiempo a la casa del Señor? Sí, eso es una realidad, eso es parte, pero no es el foco. No es el foco. Escuche, la casa de Dios y ocuparnos de la casa de Dios no es principalmente ocuparnos del edificio de varillas y cemento. Es ocuparnos de las piedras vivas que forman el templo. Ocuparnos de esas piedras vivas, pero eso lo veremos en otro mensaje. ¿Qué significa eso? Porque mi llamado hoy es el mismo llamado de Ageo de hace cientos de años atrás. ¿Qué era lo que Ageo decía? Consideren, reflexionen, mediten en sus caminos, mediten. Mi hermana, yo le hago una pregunta. ¿Qué tan real, y mediten esto, qué tan real, qué tan valioso, qué tan precioso, qué tan glorioso verdaderamente es Dios para ti? ¿Qué tanto? Hoy. Solo medite, usted todavía se asombra, usted todavía se puede asombrar en el hecho de que Dios lo haya escogido a usted para hacerlo miembro de su familia. Usted todavía se asombra, usted todavía puede pensar y decir, wow, Dios mío, yo sin ser nada, me salvaste de pura gracia y ahora has venido a morar en mí. ¿A usted todavía le asombra eso o eso es algo natural y simple en su vida?
¿Todavía le asombra? Los discípulos están tristes porque Cristo les está diciendo que Él se tiene que ir. Y entonces el Señor les tiene que decir algo, y en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego les da este anuncio: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ellos, yo me imagino que se quedaron ahí pensando en las moradas. Oh, wow, sorprendidos. Y mientras que ellos están ahí pensando en las moradas, luego el Señor Jesucristo viene y les habla en el versículo 23 y les dice: el que me ama, mi palabra desechará. Mi palabra medio atenderá. ¿Qué dice? Mi palabra guardará, obedecerá el que me ama. Escucha, si le amas, porque hay mucha gente que dice: pastor, el Señor sabe que yo le amo. Ajá, ¿y tu obediencia cómo es? Él sabe que le amo, pastor. Todo el mundo va a saber que le amas si obedeces su palabra, y si no, no le amas. Así llores, así gimas, así te postres y estés a moco tendido derramando lágrimas. Si no guardas y obedeces su palabra, entonces no le amas. Él mismo dijo: el que me ama, mi palabra obedece. Y entonces, cuando eso pasa, Él da una promesa: y mi Padre le amará. Y no se queda ahí. Y vendremos a Él. ¿Quiénes? El Padre y yo. Y haremos morada con Él. ¿Con quién? Con el desobediente. Con el que viene, brinca, salta y canta y sale a desobedecer al Señor. ¿Con quién? Con el que obedece su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la muestra clara de que lo ama. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo aquí es que, miren, ustedes, ya les digo, hay unas moradas allá, pero mientras que ustedes van a las moradas, al lugar, entonces, mientras que ustedes van a ese lugar, el Padre y yo vamos a traer esas moradas aquí, vamos a morar en usted. Es lo que le está diciendo, hermano. ¿Te asombra eso, verdad? A veces pensamos en ese hecho de que Él, porque usted y yo obedezcamos su palabra, va a venir a morar en nuestros corazones, y eso no nos asombra. Es como, bueno. No, mi hermano, esto te tiene que asombrar, porque eres un ser de carne y hueso en el cual el Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo, que es santo, 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 que es inigualable, que no hay nada que se le parezca, que es el Todopoderoso, tomó la decisión de morar aquí para cambiarte de adentro hacia afuera. Eso te tiene que asombrar, eso te tiene que sorprender, eso te tiene que cautivar, y si no lo haces, estás muerto. Eres insensible. Estás caminando por una senda de perdición y Él te está llamando y te está diciendo: despierta, despierta, escucha mi voz, atiende mi voz, no al pastor, atiende mi voz, estoy buscándote para tener relación contigo. Deja tu pecado y tu maldad y ven a mí en arrepentimiento y fe. Es lo que Él está diciendo, hermano. Ven a mí. Escucha, Cristo, cuando lo aceptas, vive en tu corazón, en la persona del Espíritu Santo. Y usted y yo, si verdaderamente hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si verdaderamente hemos confesado a nuestro Señor como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador, somos entonces templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo. Dios mismo está morando en la persona del Espíritu Santo, en aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso nos debe sorprender. ¿De verdad te sorprende? ¿O es algo superficial en tu vida? Hay que pensar en esto, hermano. Yo le pregunto otra vez, hoy es una tarde de preguntas. ¿Cuánta expectativa tienes cada que vienes al culto, a congregarte como iglesia? ¿Cuál es la expectativa que tienes? ¿Verdaderamente vienes a disfrutar de la presencia de tu Dios o solo vienes al culto? ¿Verdaderamente vienes a escuchar la palabra especial que Dios tiene para tu vida y disfrutas
de la palabra que Dios te habla y disfrutas de su presencia, o solo vienes y te sientas a esperar a que pase el culto, el pastor termine y decir, ya, por fin me voy a mi casa? ¿Con qué expectativa vienes? ¿Te emociona? ¿Usted sabe qué significa emocionarse? Los niños saben aquí qué es emocionarse. Usted le hace una promesa a un niño y se emociona, y ellos ya están. Oye, mira, te voy a regalar algo tal día. Y no ven la hora y empiezan a contar en retroceso los días. Ya casi. Faltan 10 días. Faltan 8 días. Faltan 5 días. Se emocionan, están ahí. ¿Te emociona todavía la realidad de que por Cristo hemos sido justificados? ¿Eso te emociona? De que por la obra de Cristo en la cruz hemos sido santificados, de que hemos sido adoptados en la familia de Dios, de que ahora Dios nos ha tomado como Padre y que usted y yo somos hijos verdaderamente. ¿Te emociona pensar que eres hijo de Dios? Porque muchas veces nos emocionan muchas cosas, pero no nos emociona el hecho de saber que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos, que sin merecer nada nos ha dado todo.